Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias por dedicarle un tiempito a esta actividad en esta Expo Activa. Mi nombre Expo Prado, perdón. Vengo desde hoy pensando en la Expo Activa, perdón. En la Expo Prado. Gracias por los jóvenes que vinieron y por los otros más veteranos y los del medio también. Mi nombre es Julio Perrachón, yo soy técnico del Plan Agropecuario y bueno, yo trabajo en la zona de Colonia y Soriano y bueno, la idea, vamos a hacer una presentación de 35 o 40 minutos. El que quiera intervenir me puede cortar y bueno, y después vamos a dejar 15 minutos para algún peloteo, redondeo o discusión, ¿sí? Bueno, nosotros le llamamos a esta charla integración generacional de las empresas familiares, un compromiso de todos. Y bueno, capaz que se preguntan por qué este tema se ocupa el Plan Agropecuario, una institución que hace extensión, curso, capacitación con productores, familias, trabajadores, con jóvenes. Y bueno, en realidad este tema nos preocupa porque hemos venido viendo de hace mucho tiempo y hablado con viejos extensionistas que este tema siempre aparece cuando va el extensionista a visitar los productores y empieza a hablar con el productor o la productora, y después de hablar de cuánto fertilizante hay que echar, qué cosas hacer en la parte productiva, empiezan a aparecer los problemas o que los gurises no quieren hacer nada, que no quieren laburar, que son unos vagos, ¿sí? Y también después cuando hablamos con los jóvenes y tenemos la posibilidad, y bueno, eso nos enseñaron los viejos extensionistas, también hablar con los jóvenes, y bueno, cuando lo agarramos solo, empiezan a alargar y que el viejo no me quiere, no me deja nada, no me deja opinar, me hace laburar como negro. Y bueno, eso lo vimos, lo empezamos a ver, vimos algunas experiencias buenas, otras que hay que mejorar, y bueno, y por eso nos pareció interesante tratar el tema relevo generacional, que fue como empezamos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece importante, y valoramos mucho el conocimiento que tienen todos ustedes, que tienen los productores, que tienen la familia, tanto en la parte de producción económica como en las partes sociales, como es este tema. Y bueno, por eso empezamos a rescatar las experiencias vividas y bueno. ¿Y por qué está el tema social acá? Porque el Plan Agropecuario de hace bastantes años entiende el sistema productivo, no que solo hay pasturas y animales, sino que dentro del predio, además de haber pasturas, animales, suelo, también hay gente, hay una familia, hay trabajadores, y por lo tanto nosotros lo definimos como sistema familia-explotación porque es mucho más complejo y no es solo productivo. Esa es la visión que tiene hoy actualmente el Plan Agropecuario, y por eso mismo este tema que es social nos parece bueno plantearlo, ¿sí? ¿Qué pasa en el sector ganadero y lechero del país? Un pantallazo rápido, una realidad del sector ganadero. Un trabajo que hicimos en una tesis de grado en el 2009, que solo el 4% de los titulares de los predios ganaderos tienen menos de 45 años, ¿sí? El 44% tiene entre 46 y 64 años, y la mitad de los titulares de los predios ganaderos del Uruguay tienen más de 65 años. ¿Sí? Eso es una fotografía de que, bueno, la mitad de los titulares tienen una edad avanzada. ¿Qué pasa en el sector lechero? Ya por todos ustedes conocido, bueno, que en los últimos 26 años, según datos de DIEA, ¿sí?, se perdió el 50% de los remitentes lecheros,
se perdió en promedio 2,8 remitentes por semana, ¿sí? Donde el 73% de los ex remitentes trabajaban menos de 100 hectáreas, son datos del censo 2011, son bastante viejos, pero siguen siendo representativos de lo que ocurre en la lechería. Pero a pesar de esa disminución de productores, se incrementó la remisión de leche. ¿Sí? Son datos viejos, pero sigue pasando lo mismo. Cada vez menos productores y más producción de leche. ¿Esto está solo explicado por el relevo generacional o la falta de jóvenes? Yo creo que no, pero es una de las posibles explicaciones de que muchos titulares han dejado las empresas porque no hay un sucesor que siga el establecimiento. Después vamos a ver por qué nos siguen, o por qué nos parece a nosotros que nos siguen, que a veces puede estar mal o puede estar bien, ¿por qué no? Y bueno, esa es la realidad en el sector lechero. En otro trabajo que hicimos en la zona de Sarandí del Xi, cómo es la situación de algunas familias rurales, fundamentalmente del predio ganadero, y le preguntamos cuándo ocurre el relevo según el titular, ¿sí? Según ese trabajo, los titulares más de 50 años nunca habían pensado en el relevo generacional, ¿sí? Nunca habían pensado en este tema, ¿sí? Cuando le preguntamos a los posibles sucesores o los hijos de esos titulares, ¿sí? Ellos deseaban hacerse cargo de la empresa dentro de 5 años. Según la edad que tenían en ese momento, iba a ser a los 21 años. ¿Sí? Esa es otra fotografía que representa muy claro de lo que pasa en la mayoría de las empresas agropecuarias y no agropecuarias, pero acá estamos hablando solo de la agropecuaria. Como vemos acá, la mayoría de los titulares no piensan en retirarse y la mayoría de los jóvenes están deseando entrar a la empresa. Acá no estamos juzgando si eso está bien o está mal, lo que está pasando son intenciones de uno querer entrar y el otro no querer dejar. ¿Sí? Y después cuando les preguntamos a los técnicos asesores que ven la empresa más objetiva, más de afuera, le preguntamos cuándo ocurre el relevo y en la mayoría también de los técnicos opinan que el relevo ocurre cuando el titular fallece o tiene un problema de salud. ¿Sí? Correcto, entonces como que todo ese trabajo que hicimos con diferentes integrantes de la familia bastante se relaciona con algunos posibles conflictos de intereses. Lo que nosotros hemos trabajado, el plan agropecuario con otras instituciones, es, bueno, ¿qué piensan nuestros hijos de la vida en el campo? Que espero que ustedes también, los que tienen hijos, le hayan preguntado a sus hijos, ¿sí? Qué es lo que quieren hacer, como también, a ver, los hijos tengan la posibilidad de expresarle a sus padres qué es lo que quieren hacer. En ese trabajo que hicimos, ¿sí? Con varias instituciones, desde Instituto de Colonización, ANPL, Sociedad de Productores de Leche Paysandú, Comisión Nacional, INALE, INJU, el MIDE, el Ministerio de Ganadería, hicimos un trabajo, ¿sí? Donde le preguntamos a los jóvenes, ¿sí? Qué era lo que querían hacer, qué intenciones tenían, cómo veían el tema. Y bueno, acá hago un resumen rápido de ese diagnóstico de los hijos de productores. En esos talleres que hicimos también le hicimos a los trabajadores, a los padres, a las madres, ¿sí? Y los hijos comentaban que los padres tienen falta de confianza, ¿sí? Existe una falta de confianza de los padres hacia los hijos, ¿sí? El miedo al fracaso, que los hijos destruyan todo, ¿sí? Eso era lo que piensan los hijos de por qué los padres no hablan del tema relevo. Los padres al momento de retirarse temen perder el poder, ¿sí? El miedo a dejar de hacer lo que hicieron siempre, la baja jubilación rural, ¿sí? que cobran muy poco de la jubilación, y también algo muy, muy interesante, expresado por los jóvenes de lo que ellos veían en su familia,
es que hay una preferencia marcada por el hermano mayor varón. ¿Sí? Y esto me viene a la cabeza, en general, siempre pasa el comentario que uno escucha es, mi hijo varón mayor no le gusta estudiar, por eso se quedó en casa, en el tambo, ¿sí? Y mi hija le gusta estudiar y por eso se fue. ¿Sí? No sé si le ocurre a ustedes, pero eso es muy normal escuchar, y lo que después de haber escuchado varias veces eso, me entró la duda, ¿esto es casualidad o causalidad? ¿Es casualidad que todos los hijos varones no les gusta estudiar y se quedaron en el campo? ¿O es algo que uno va armando, los padres van armando, ¿sí? Y para otros, las hijas o los hijos menores, qué casualidad que les gusta estudiar. ¿Sí? Está bien. Sí. No, pero lo han logrado, porque los jóvenes son muy pocos, lo han logrado salir de la empresa. Después vamos a ver si eso es bueno o malo, depende para quién. ¿Da? Pero a ver, esto es solo un diagnóstico de lo que ocurre. ¿Da? ¿Y qué ocurre con ellos mismos? Los jóvenes se le preguntaron qué hacen ellos con este tema, ¿sí? Y ellos dicen que tienen falta de experiencia, le gustaría seguir por otros caminos, que no es ni la lechería ni la ganadería, y es viable también, ¿no? ¿Sí? Y también hay una gran dificultad para acceso a tierra y créditos para ellos desarrollar su propia empresa. Vieron también para los más veteranos que los jóvenes también se sienten responsables y también ven su futuro en otras cosas, en otros rubros, y no por qué tiene que seguir lo que hacen los padres. ¿Por qué tienen que seguir lo que hace el...? Sí. ¿Eso es bueno o malo? Para los jóvenes, ¿es bueno que haya opciones de elegir? Siempre. Está bueno. El tema es que capaz que uno como padre, ¿qué le gustaría? Sí, hacer lo que yo hice toda la vida, mirá, me sacrifiqué para dejarle esto. Ya si pensamos así, marchamos, porque si uno empieza a decidir por otro, uno se siente con derecho a lo que hace el otro, y nos pasa hasta con los hijos. ¿Sí? Por suerte hoy, en el Uruguay hay opciones. ¿Sí? Entonces la otra lectura es, ¿no será que antes mucha gente quedaba en el campo porque no tenía opción? ¿No era una elección? ¿No pudo haber pasado eso? A mí productores muy buenos económicamente que han formado una familia me dijeron, lo peor que hizo mi padre cuando se estaba por jubilar es comprar un tambo y dejarme el tambo para mí. A mí no me gustaba el tambo. Y un productor veterano con 70 años me dijo, a mí lo que me gustaba es haber ido a la facultad, ¿sí?, de economía. A mí me gusta la matemática. ¿Sí? Pero bueno, esto es un diagnóstico de los jóvenes, que capaz que son representativos de lo que ustedes piensan o no, pero bueno. Lo otro tema importante, este es un trabajo que se hizo en varios países de Sudamérica, ¿sí?, por estos autores, es por qué los hijos rechazan el modo de vida en el campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay falta de vacaciones, ¿sí?, ausencia de fin de semana libre, porque no existe un horario regular, no hay un trabajo confortable. Perdón, esto no es en Uruguay, ¿no? No crean que pasa en Uruguay. Esto es en otros países, ¿sí?, pero son comentarios de jóvenes por qué no quieren quedarse. No tienen una renta propia, ¿sí? El acceso temprano a la tierra, ¿sí?, no existe, por lo tanto el relevo no ocurre, en otros países, ¿no? No en Uruguay. Y la ausencia de posibilidad de obtener crédito. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, acá en Uruguay, pasa lo mismo. Cuando cualquier joven de ustedes va a pedir crédito, ¿qué es lo primero que le pide? Es decir, que venga papito y mamita. ¿Sí? Estos son comentarios de jóvenes de Sudamérica
que yo de vuelta no digo que esto está bien o está mal, lo que está bueno es conocerlo para ver qué podemos hacer si queremos que los jóvenes se queden. Y esto también se los dejo porque pasa muchas veces, y yo he escuchado de los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores tampoco quieren o deciden, por suerte en Uruguay hay opciones para trabajar en otro lugar, o no? ¿Viste? Es como vos decís, a veces nos sirve que la gente sea libre y a veces no. Es injusta la vida, ¿no? Y siempre queremos que lo que podamos gobernar somos nosotros, pero no es así. ¿Tá? Pero bueno, estos también son temas a tener en cuenta si queremos hacer un ambiente adecuado. Y lo otro, que los jóvenes no tienen posibilidad de participar activamente en el predio. Y eso algún veterano va a decir, no, ¿cómo no va a participar? Es decir, una cosa es burrear y otra cosa es participar en tomar decisiones de la empresa. ¿Tá? Entonces, a ver, esto que de vuelta no es acá en Uruguay, yo creo que la mayoría de los puntos, yo le pregunto a los jóvenes, ahora ha cambiado un poco, por suerte, pero la mayoría de la gente piensa eso. Los veteranos, no, porque tenían otra realidad, otra historia, ¿sí? Pero la gente joven, yo le pregunto, ¿cuál de estas cosas no quisieran tener? ¿Y es malo anhelar esto? ¿Y todavía lo disfrutan? ¿Sí? Vamos arriba. Bueno. ¿Qué es integración generacional? Digo, este tema nosotros cuando empezamos, hace 15 años, empezamos a hablar primero de sucesión generacional. Después nos dimos cuenta que sucesión es una parte del relevo. Y después empezamos a ver que con relevos nos quedábamos cortos y hablando con algunos productores y jóvenes. Acá hay lugar, gente. Acá hay lugar. El mismo precio. Empezamos a hablar con productores y otros especialistas que están en este tema y veíamos que relevo quedaba como que los veteranos tenían fecha de vencimiento, nos decían que ellos querían seguir. Después vimos algunos temas también económicos y sociales y por eso nos pareció bueno integrar este tema, incluir lo que es integración generacional. ¿Qué entendemos nosotros por integración generacional? Es el relacionamiento entre las diferentes generaciones de una familia, ¿sí? Es tan sencillo como decir de que nacen nuestros hijos o desde que nacemos nosotros, ese relacionamiento que existe con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, ¿sí? Eso le llamamos integración generacional. Después el otro término más conocido últimamente es el relevo generacional, que esto sí es el traspaso, relevar es pasar la posta, el traspaso en vida o no, ¿sí? A la próxima generación, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas le traspasamos a nuestros hijos? ¿O los padres nos traspasan a nosotros? ¿Qué cosa puede ser? Podría ser el ganado y arrendarle el campo. Está bien. Capital, siempre pensamos en capital. ¿Ustedes saben qué? En general, desde que nacen nuestros hijos, de que nacemos, lo que le traspasamos, queriendo o no, son valores, costumbres, ¿sí? Buenas y malas. Por eso los hijos son idénticos a los padres. No es culpa ni de la maestra ni de nadie, ¿no? Son idénticos al padre o a la madre o a quien esté trabajando. Entonces, lo que primero uno traspasa son valores, costumbres. Y de vuelta, de las buenas y de las malas. Lo otro sí, como tú decías, el patrimonio, la herencia, ¿sí? Que es lo que vieron en una sociedad bastante capitalista, ¿sí? Lo que nos preocupa es eso, ¿sí? No, pero si va a arrancar joven. Siempre pero por eso. Sí, sí. No, pero no te sientas identificado. Miren que vos por suerte te animaste a decirlo. La mayoría lo pensó y a ver, lo otro que uno releva o espera es el patrimonio, la parte activa. Sí. Pasen, si quieren. Miren que esto es largo, es hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Si no se ponga los lentes, que es lo mismo.
¿Sí? Está bien, después vamos a hablar de ese tema. Y después, lo otro, que es más difícil de todo, porque estas dos cosas ocurren, sí o sí, es el traspaso del gerenciamiento o el control, el mando de la empresa. ¿Sí? Eso es bravo, ¿no? Y ahora entiendo a mi abuelo que tenía 85 años y no quería entregar el auto, que era la llave, ¿no? ¿Sí? Y vieron que seguro la llave de nada queremos entregar y nos cuesta, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si uno quiere, o está pensando, o quiere empezar a tratar el tema relevo, el tema traspaso, son estos 3 puntos. El primero sí o sí ocurre, queriendo o no, le estamos transmitiendo a nuestros hijos. El segundo, cuando en general el patrimonio es lo que ha ocurrido en los últimos años, muchas veces por sentimiento y otras veces por impuestos, ¿sí? Y porque es negociar con los hijos que algo tengan, pero lo más difícil, ¿sí? Si uno quiere concretar el relevo, es el traspaso del poder. No es changa, y más si nos costó toda la vida y nos costó y no queremos entregar. No queremos entregar la llave de nada. ¿Tá? ¿Por qué no se habla de este tema? ¿Sí? Es muy difícil hablar. No sé si alguno tiene experiencia que internamente se han hablado, se han juntado la familia. Nuestra opinión, ¿por qué es muy difícil? Primero, hablar de uno. ¿Sí? Porque estamos hablando, ¿sí? Como Mafalda ahí. Primero hay que mirarse el ombligo, ¿sí? De uno. Eso es lo más difícil. ¿Sí? Lo otro, hablamos lamentablemente de dinero. ¿Sí? Si uno va a hacer el relevo, está el capital ahí. ¿Sí? Y lo otro, ¿sí? Sí, pero los colores no tienen nada que ver. ¿Sí? Lo otro es hablar de la muerte o estar cerca de. ¿Sí? Y vieron que lo único seguro que tenemos, ¿sí? Cuando nacemos es que nos vamos a morir. Y eso que nuestra sociedad es bastante católica, pero este tema es bastante duro. ¿Sí? Entonces nadie quiere tratar el relevo porque es pensar que yo me estoy por morir. ¿Sí? Esa es mi opinión porque este tema es muy difícil abordarlo en la interna de la familia. A ver, con el taxista, con otra gente hablamos de esto, impresionante. Con el técnico lo hablamos. Internamente en la familia sentarse a discutir este tema es complicado. Y para mí porque estos 3 temas no es fácil plantearlo. Por lo tanto, ¿cuándo se logra una integración generacional exitosa? Cuando todos los integrantes de la familia, ¿sí? Todos fueron tratados de la mejor manera. Pero no es fácil, porque a todos nos gusta que nos traten de forma diferente. Y esa es la gran habilidad que deberían de tener la familia, de respetar lo que quieran todos los integrantes de la familia. ¿Sí? Por lo tanto, una integración generacional exitosa, ¿sí? Una integración que lograr que toda la familia haya una buena comunicación, esté bien integrada, va a lograr un relevo generacional exitoso, que yo acá no vengo a hablar cómo debería ser, si está bien o está mal, pero sí que exista un relevo exitoso, ¿sí? Y por lo tanto, si esto ocurre, va a haber una familia feliz. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo que decía, una integración generacional exitosa es cuando todos los integrantes de la familia, ¿sí? Fueron tratados de la mejor forma. Que, ojo, esto no significa tener una familia feliz, tener una empresa exitosa. Yo conozco muchas empresas exitosas que familiarmente no funcionan. Cada uno elige. Hay otros que priorizan la familia, ¿sí? Ante la empresa, y hay otros que tienen la habilidad de juntar las dos cosas, una familia feliz con una empresa exitosa. No es fácil, ¿no? Pero bueno, si todos tienen la posibilidad de elegir y tomar las decisiones que ellos quieren y se hacen responsables de lo que ellos decidan, en general hay una familia feliz. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos ocupar cada uno de su lugar? El joven del lugar de hijo, el padre, el abuelo, la madre,
la hermana, cada uno a su lugar. Y bueno, la idea es comentar algunos puntos que está ahí en el material que yo le entregué, ¿sí? Primero, que este tema es un tema de toda la familia, de todos, y de los que están en la empresa y los que están afuera. ¿Tá? Y esto estamos hablando padre, madre, hija, hijo, las nueras, los yernos, las nueras, ¿sí? Las nueras son los peor. No, en serio. Los yernos son más compradores en general, ¿vieron? Yo con mi suegra no tengo problema, pero las nueras son fatales. ¿A vos te tocó o no? Sí, sí, porque además los hijos eligen la nuera que a nosotros no nos gusta, eligen la que ellos quieren. ¿Vieron que es tan ingrato? Y casi siempre eligen la que nosotros no queremos, ¿no? ¿A usted le pasó también? Porque no ha elegido todavía. Sí. Pero yo le pregunto a las damas, ¿sí? que tienen hija, a ver cuando ella era nuera, a ver cómo las trataban. Y a ver si les gustaba que le trataban. Y vieron que la historia se repite, ¿no? ¿Sí? Ustedes no saben lo que le dicen a las nueras ya. ¿Sí? Tienen todos los... Pero ahora vamos a hablar de ellas también y van a ver que es importante y hace un buen trabajo. ¿Tá? Por lo tanto, esto es un tema de toda la familia. ¿Sí? De todas. Los que están y los que no están. Otra, para lograr una integración generacional exitosa, el titular, ¿sí? el que lleva el mando, el que lleva la orden, debe mostrar actitud a ir cediendo. A ver, a ir cediendo, o yo diría, a dejar claro que él no se quiere retirar nunca. ¿Sí? Eso es importante, para que no haya falsa expectativa. ¿Sí? Porque si el titular, vieron que tiene 60 años, ¿viste? Y pasan los inviernos y tiene 70 y el loco está cada vez mejor. Y si no deja claro, el resto está esperando que el viejo caiga. ¿Sí? Pero en serio, ustedes se ríen. ¿Sí? Y esperan y vieron que los inviernos, y más hoy que la calidad de vida es mejor, el viejo está mejor. Y ustedes van a ser viejos y van a estar esperando y nunca van a lograr su sueño. Por lo tanto, a ver, por eso la actitud puede ser dejar en claro que el titular no quiere irse a ningún lado y no quiere jubilarse. Y eso no es malo. Entonces ahí aclara a todo el resto, ¿vieron lo que están esperando? ¿Sí? Ni tose. No, pero en serio, y a veces tenés una gana de pegarle una zancadilla y está cada vez mejor. Este tema es de todo. Y todos deberían de estar conociendo la realidad de la empresa. Porque acá el principal problema que hay es un problema de comunicación. ¿Sí? Por eso todos, los que trabajan y los que no. Y me viene, déjame, y me viene a la cabeza un comentario que no hace mucho estuve, los dos hijos, ¿sí? que ya son grandes, uno quedó trabajando y el otro es agrónomo, y ¿saben lo que me dijeron? Los dos por separado. El que se quedó trabajando, ¿sí? en una buena, a ver, hay un buen relacionamiento, dijo, qué suerte que tuvo el que es agrónomo, y yo me tuve que quedar trabajando, ¿sí? porque el otro estudiaba, porque en casa no daba para dos. 15 días antes estuve con el agrónomo, y ¿sabe lo que me dijo? ¿Sí? Qué suerte que tiene mi hermano, como en casa no daba para dos, yo me tuve que ir a estudiar. ¿Sí? ¿También te pasó, flaco? Pero, a ver, entonces, y no sé si le ha pasado a alguno de ustedes, siempre vieron que el sacrificado es uno y el que se lleva las cosas arriba es el otro, siempre. ¿Cuál es el problema de eso para mí? Y yo sé que en algunos casos no hay remordimiento, en otros puede haber, es una falta de comunicación y que todos estén en conocimiento. Y después vamos a ver algunas otras cosas que se deberían haber hecho antes. Porque si no, ¿saben lo que sucede ahí? Empezamos con el que está más cerca, hacemos arreglos de palabra y es una negociación. Pero sé yo y el otro. El resto de la familia no sabe lo que pasa. Falta uno de ellos y se empiezan a ver los problemas. ¿Por qué? Porque la ley en Uruguay somos todos iguales ante la ley y todos tenemos derecho.
Por lo tanto, hay que asesorarse también. ¿Sí? ¿Quedó medianamente claro? Digo, claro ninguna. Por eso, a ver, claro ninguno. Yo no tengo la solución. Lo que, para adelante sí. Ahora vamos a ver qué cosas hacer. En general, entre hermanos y entre familias sabemos quién labura y quién no, ¿sí? Y mientras los viejos viven, está bien, el que manda es el viejo o la vieja, ¿sí? Y puede estar con el hijo Carlito, pero después que fallece, que me toca mi parte, yo lo conozco, que Carlito es un vago y Minga va a manejar mi capital. Entonces, ¿qué hago? Digo, ¿podemos ser hermano espectacular? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si no hay ningún arreglo de antemano ni nada escrito? Y yo quiero mi parte, que era lo que estaba a nombre de papá y mamá, y repartimos en partes iguales. No, pero esto papá me dijo que era para mí. ¿Dónde está escrito? ¿Saben en qué termina si hay una mala relación? En abogado. Y eso, hay dos problemas. Uno que es el menor, que es caro. Y lo otro que es peor es que terminan peleados. ¿Ah? Por eso vamos a ver qué cosas hacer para adelante. ¿Sí? Si hay un buen relacionamiento, yo conozco casos que hay buen relacionamiento y se ha arreglado, hay buena confianza entre hermanos, y dice, no, esto esto te correspondía a vos, lo reparte. Pero ojo, si ese hermano que está afuera tiene una necesidad económica o de salud, ¿qué hacemos? Y no venga que lo manejan los externos. Lo manejan en el buen sentido, porque a ver, ¿cuál es el arreglo? Yo me tuve, porque si pensamos en esos dos hermanos, yo hice sacrificio porque me tuve que ir. A mí me hubiese gustado quedarme a trabajar en la empresa. Y me tuve que ir porque vos te quedaste primero. Esas cosas son por no hablar. ¿Tá? Seguimos. Debe haber una planificación anticipada y por escrito. Acá empieza, a ver, siempre planificar, así como planificamos una compra de toro, una compra del auto, casarnos, esto también hay que planificarlo, para el que se va retirando y para el que se va a quedar o piensa que tiene lugar en la empresa. Pero muchas veces, cuando las cosas andan bien, no la queremos hablar, porque total, la empresa da para todo. Y lo peor es que cuando las cosas andan mal, ahí no empezamos a sacar ojo porque tenemos necesidades económicas y ahí se complica. ¿Sí? Por lo tanto, esto hay que planificarlo y dejarlo por escrito. No importa, no precisa ser un abogado o no, ¿sí? Dejarlo firmado por abogado, pero sí lo que se necesita es que esté escrito en un papel. ¿Saben por qué? Porque el ejercicio de escribir ya compromete a la gente y que todos escriban lo que quieren, cómo lo piensan hacer, cómo lo podemos hacer. Y no es una tontería, no escribir por escribir. No, porque cuando uno escribe, primero piensa más y se compromete más. ¿Tá? Por lo tanto, cualquier arreglo que hagan, acostúmbrense a dejarlo por escrito. Si no, le pasa lo mismo que el caso de él. Otro consejo, si piensan retirarse, el retiro debe ser gradual y organizado. ¿Tá? Esto las grandes empresas que han trabajado mucho en este tema dicen que para que exista un retiro real, de que uno se va retirando y el otro entrando, que no tiene por qué ser un hijo, puede ser cualquier persona, necesita como mínimo 10 años. Y yo le pregunto a ustedes, dentro de 10 años, si no han empezado, ¿cómo van a estar? ¿Sabemos cómo vamos a estar mañana? No, por suerte no, pero entonces esto lleva su tiempo, porque son relaciones de personas, confianza, contacto, empezar a que el otro se empiece a expresar. Por lo tanto, hay que hacerlo gradual y organizado. Un tema importante para todos, los jóvenes y los veteranos, hay que interpretar las alarmas, ¿sí?, internas que existen. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si el viejo o yo empiezo a hacer malos negocios, ¿sí?, si me va mal, esas son alarmas que las cosas no están bien, entonces ahí deberíamos abrir las orejas para empezar a pensar en integración. ¿Sí? El titular, y eso es algo importante, los que están pensando en ceder, deben de ahorrar para su retiro, porque si no pasa lo que tú decías. Y tienen que asegurarse, el vivir dignamente los últimos tiempos de su vida, porque se lo merecen. Si laburaron toda la vida, ¿por qué le vamos a dejar todo a nuestros hijos? Asegúrense en esto, porque si no,
cuando viene la complicada, al último que le pagamos la renta, ¿a quién es? Es a la vieja, porque además la vieja la mimoseamos. Decimos, vieja, vos sabés que no tenemos dinero, no te hagas problemas, porque además vieron que no precisa, entonces le pagamos a los urgentes y las últimas son las rentas. Entonces yo conozco gente, y si es madre, mucho peor, porque son más conscientes más, digo, terminan viviendo los últimos tiempos de su vida de forma de ruina. ¿Sí? ¿Pero es culpa de quién? A ver. ¿Ah? Entonces lo que yo digo, cuando hay posibilidades, ahorren. Hay millones de formas. No se resguarden diciendo que las jubilaciones rurales son pobres. Hay millones de opciones. ¿Sí? No se la jueguen a darle todo a sus hijos, ¿sí? Porque la empresa puede andar mal, le puede ir mal, y seguro que no le van a pagar la renta. ¿Y se lo merecen? ¿Sus padres se merecen vivir mal después de laburar toda la vida? No. Pero a ver, eso es responsabilidad más bien de los hijos, pero de los que están armando su retiro, asegúrense en eso. ¿Sí? El titular debe saber qué hacer el día después. Si se piensan retirar, es importante saber qué van a hacer. ¿Tá? Porque este es un problema, ¿sí? En la salud. ¿Qué sucede? ¿Dónde terminan los pobres viejos que se jubilan? Porque ya los hijos varones nunca la escucharon, y las hijas mujeres antes eran más escuchadoras, ahora ya no escuchan a más nadie. ¿Dónde terminan? Ya al banco no podemos ir a cobrar la jubilación porque es un cajero, no nos habla, ¿sí? Terminamos en la salud. La vieja termina, o el viejo termina, el único que lo escucha es el médico. Y ahora te dan 5 minutos, peor. ¿O no? ¿Tá? Entonces, bueno, el que esté pensando en retirarse, ¿sí? Tener claro qué es lo que le gusta hacer. O en qué va a ocupar su tiempo. Que a ver, yo conozco gente que se ha jubilado y está mirando tele y se siente bien, está perfecto. ¿Tá? Esto también se planifica. Otro tema importante, y lo hablamos desde un principio, para ocurrir una integración generacional exitosa, debe darse las mismas posibilidades y oportunidades a todos los hijos e hijas. ¿Sí? Yo conozco millones de casos que la hija se tuvo que estudiar agronomía porque el padre y la madre no lo dejaban quedarse en el tambo. Tengo compañeras de facultad que a ella le hubiesen gustado quedarse en el tambo. ¿Y por qué no la dejaban? No, porque era mujer y no puede, parece que no puede administrar una empresa o ordeñar. ¿Sí? Por eso el caso, con los planteos de ustedes dos, el hijo que se queda, a mí me gustaría que se quede por elección, no por necesidad. Y el que se vaya por elección y no por necesidad, si no empiezan los remordimientos. Claro, ahí puede haber algo también del área que se maneje, ¿no? Por supuesto, ahora lo vamos a ver. ¿Tá? Pero está bueno eso, pero también no tengo muchos trabajos, pero en general los problemas vienen cuando hay mucho capital, no cuando no hay nada. Cuando no hay nada es sencillo. ¿Sí? Y te diría que si por sano es... ¿Por qué? Porque además, como dijimos, el relevo es de... ¿Qué es lo primero que traspasamos? Los valores, las costumbres. Ya con eso le podemos dejar educación, costumbre. Cuando hay dinero y hay necesidad, se complica. ¿Le queda? Le queda como un hijo. El mismo porcentaje que un hijo. ¿Sí? Sí. Sí. En general le queda. Pero ahí la negociamos. A la vieja sola. Sí. La negociamos. Sí. Sí. No, y no se le vaya a ocurrir a la vieja o al viejo juntarse con otra persona, porque no tiene derecho, ¿no? ¿Sí? Porque esa sí que la definimos yegua, seguro, ¿no? Porque se va a robar toda la plata. ¿Eh? Y con toda seguridad
él o ella no son bobos y agarran unos más jóvenes, no van a agarrar. Y él, ¿no? ¿Sí? Vieron que somos bastante egoístas. En todos los razonamientos que hacemos somos bastante egoístas, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, démosle la posibilidad a todos y oportunidades, porque hay jóvenes o mujeres o varones que no tienen oportunidad. ¿Ah? Respetar las decisiones de cada uno. Y como el diagnóstico que yo le presentaba ahí, en algunos grupos de familias que han presentado, muchos han dicho esto: muchas veces seguimos el trabajo de nuestros padres sin desearlo. Así de duro, lo que pasa es que no se animan a decirlo o no tienen otra oportunidad. ¿Sí? De vuelta, si queremos una familia feliz, sería bueno esto conocerlo. Lo bueno siempre es tener oportunidades. Como toda negociación, tenemos que tener oportunidades. Si no tenemos opciones, marchamos. ¿Ah? Seguimos. ¿Cómo vamos a tiempo? ¿Ya estamos? Impresionante. Sí, yo tengo problemas. ¿Qué es importante de esto? Está en un principio, una buena comunicación entre todos. Comunicación. Toda la familia esté informada, trabajen o no en el predio, de lo que se decida. Siempre es bueno. ¿Tá? Lo que pasa es que a veces cuando uno hace un acuerdo con el viejo o la vieja, mejor ni que el resto se entere, porque lo vamos pasando, ¿no? Entonces dejamos cosas por obvia y el tiempo pasa y nos empezamos a sentir con derecho de cosas que en un principio capaz que sí. ¿Tá? Esa comunicación es importante con los parientes de sangre y los políticos, ¿sí? Que esos también juegan, a ver, las nueras y los yernos juegan y tienen otra estrategia y juegan muy bien. Y yo diría, para tranquilizar al resto, el problema que tienen, ¿sí?, las nueras, que son muy objetivas. ¿Sí? Dicen lo que sienten y son objetivas. Es casi como los abogados, ¿vieron? Que dicen, si la ley dice esto es 50 y 50, ¿y qué problema hay? En las internas familiares hay códigos. ¿Que cómo se van formando? Desde que se va construyendo la familia, hay códigos, y es claro que yo no negocio igual con mi hermano que con mis compañeros de trabajo, porque hay códigos diferentes. ¿Qué sucede? El problema empieza cuando dentro de la familia se rompen los códigos, que cada familia tendrá sus códigos. Por eso, ¿sí?, los de afuera opinan, son muy objetivos y tienen el derecho, porque, a ver, ¿a usted le pasó, no? Es bravo, ¿no? Pero es así. A ver, y siempre, mi opinión de este tema, yo creo que está bueno discutirlo, en cada subfamilia lo discute, ¿sí? Porque son, a ver, ¿a qué me refiero con cada subfamilia? El hijo con su pareja y la hija con su pareja discuten cuál es la estrategia y traigan una propuesta sola, ¿sí? Porque eso también juegan. Y de vuelta, cuando los de afuera opinan, recuerden que hay códigos y traten de respetarlos. Pero son muy objetivos. Yo en las discusiones que he estado, son los que dicen la verdad y lo más justo en una división normal, ¿no? Miren, yo tengo un caso que una familia se empezó a repartir y se empezaron a repartir y a hacer traspasos, y yo lo primero que le pregunté, ¿porque se llevan mal? No, dice, nos llevamos bien y ahora aprovechamos hacerlo ahora que nos llevamos bien, porque cuando nos llevemos mal se va a complicar. En serio, eso fue el primer comentario que aprendí. Bueno, cuando hagan algo, háganlo cuando están bien, de salud y económicamente. Capaz que para algunos ya pasó, ¿no? Pero bueno. Lo otro, pero no, tengan cuidado que pueden siempre estar peor, por lo tanto empiecen ya. ¿Tá? Lo otro que empezamos a discutir, se repartieron cosas que uno miraba, está bien, eso se pusieron de acuerdo, estaba todo conforme, hasta que en la discusión más grande, ¿saben qué es? Un cuadro. Una inmundicia, un cuadro viejo, pero lo había traído el bisabuelo, ¿sí?, de Europa. ¿Quién se quedaba con el cuadro? Para mí era lo prendía a fuego y era... sinceramente, estuvimos trabajando, ¿sí?, 5 meses, ¿sí?,
¿qué se iba a hacer con el cuadro? A ver, para mí era una inmundicia. No servía para nada, ¿no? ¿Sí? Hasta que en un momento se resolvió. Pero vieron que, a ver, ¿qué pasa? Hay código, hay sentimiento. ¿Y cuánto vale ese cuadro? Para mí no vale nada. Para algunos sí, para otros no. Entonces, a eso yo me refiero cuando respeten los códigos. Si no saben lo que termina, y a mí no me gusta, sí, vamos a llevar todo a remate. ¿Saben quién hace plata? El rematador. Y ustedes pagan una fortuna por un cuadro de miércoles. Aprendamos a negociar. ¿Por qué la buena comunicación? Consultar e involucrar a toda la familia. ¿Qué desean hacer? ¿Qué te gusta hacer? Porque si no te pasa como el caso que vos planteabas. Los que se fueron no le interesan. O se fueron porque no le interesaban, porque no tenía otra opción, o porque no les gustaba. Bueno, pero es importante saber eso, dejarlo por escrito. Y también pasa con los más veteranos cuando le preguntamos, ¿y vos qué querés hacer? ¿Ah, sí? Y si yo te digo así, ¿vos qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Este no sabe, no sabe. ¿Sí? Yo le pregunto a usted, ¿qué va a hacer esta tarde? ¿Qué va a hacer? ¿Son formas de hablar? ¿Son formas de que el otro se exprese normalmente? ¿Y qué decimos? Y vieron una bomba, no sabe. Y más ahora los jóvenes no saben. ¿Le parece una forma cómoda de preguntar qué quiere hacer el otro? ¿Cómo se sienten si le hacen eso? ¿Qué contestan? Así más nada, ¿no? Eso no es comunicación. ¿Sí? ¿A ustedes cómo les gustaría? ¿Sí? Escuchar, un diálogo, los tiempos, ¿está? ¿Correcto? Y otro tema, que la buena comunicación tiene capacidad de afrontar y resolver conflictos. Y tengan cuidado que la confianza demora mucho en construir y se destruye rápidamente. Entonces, cuando no hay confianza, no hay comunicación, estas cosas se pueden, pero llevan más tiempo. ¿Ah? Para los más jóvenes, algunos comentarios puntuales. Saber negociar. ¿Sí? Y pensar en el ganar-ganar. Al otro también le tiene que ir bien, ¿sí? Para poder ganar los dos. Y sepan negociar. Negociar no solo por dinero, mire que se puede negociar por afecto, ¿sí? Se puede negociar por muchas cosas. Hay que tener capacidad de negociar. Para los jóvenes, el compromiso de ir buscándose el lugar, de ir ganándose el lugar, es importante. Otro tema clave, no sentirse con derecho a nada. Eso es lo peor. Pero seguro, si mi familia tiene algo y un capital, a ver, yo no soy tonto y sé que algo me va... Entonces uno se empieza a sentir con derecho, y si después se lo gastó el viejo con una... o la vieja se lo patinó, entonces, no, si eso era para mí. Es el problema de sentirse con derecho. Y a veces uno estudia o deja de estudiar porque piensa que va a recibir tal cosa. Tengan cuidado, no se sientan con derecho a nada, en serio. ¿Sí? Porque si no, uno marca su vida por lo que va a recibir. ¿Y si después no lo recibe? ¿O se lo gastaron? ¿O lo patinaron? Ahí nos sentimos frustrados. También pasa con los padres que nos sentimos con derecho con nuestros hijos. Hasta le queremos elegir el novio o la novia, ¿no? ¿Sí? Por eso hay que meter más cabeza que corazón. Cuando uno le mete corazón a algo, ¿sí? Le mete tanto corazón que se empieza a sentir con derecho. Y después se desilusiona porque no hace lo que uno quiere. ¿Ah? Los futuros sucesores, quien decida, tanto por ello o que se resuelva quién va a seguir, es importante que esté capacitado. En las grandes empresas es obligación para que un titular, digo, un hijo o alguien o cualquiera llegue a una dirección o a ser gerente, tiene que estar capacitado. Y capacitado en serio, a ver, no hacer un curso de pastura. A ver, yo creo que si una empresa es grande, necesita hacer un curso de gestión, un curso de administración, porque vas a manejar no solo tu capital, sino lo de tus hermanos, y eso es importante. No, pero vos sabés que el varón le gustaba andar, la maquinaria le gustaba, pero no le gusta estudiar, entonces le compramos un tractor, bruto tractor, el loco, ¿sí? 10 años, loco, arriba el tractor, ¿sí? Maniobra barata, ¿sí? ¿Sí? Después tiene 20 y el loco sigue en el tractor y compra más tractores, ¿sí? ¿Sí? 40 años,
bruto tratorista, ¿sí? Fallecen los padres. Esa persona, ¿sí? ¿Le parece a ustedes que puede ser viable que pueda administrar una empresa? ¿A ustedes le dejarían su futuro en manos de esa persona? Y por eso tenés el problema de ese vecino tuyo, ¿sí? ¿Sí? Entonces es importante y debería ser obligatorio capacitarse. Y lo otro, para esos futuros administradores o lo que sea, o titulares, deben de tener experiencia previa fuera de la empresa. Porque es muy fácil ser hijo empleado. Más bien. ¿Tá? Eso es facilísimo. Pero ser empleado, uno primero aprende, ¿sí? Aprende otras cosas, aprende de la empresa y también en la interna de la familia es bien valorado. Porque si no, muchos viejos dicen, este vago nunca salió de casa, entonces le doy palo, porque total no puede irse. Yo conozco muchos padres, ¿no? Que son en general, y más los de antes, son más duros, de que cuando el hijo mayor se le fue, nosotros en la revista del Plan salió un artículo, el productor dijo, me cortaron las manos, porque se fue, se acobardó el hijo. Y después concluyeron los dos que a los dos les sirvió. Al hijo valorar lo que tenía, aprender, y al padre y la madre también cambiar la actitud de poder negociar con los hijos. ¿Ah? Por lo tanto, la experiencia previa debería ser obligación. Y como dice ahí, como que si no pudieran recurrir a la empresa. ¿Sí? ¿Ah? En un titular debería ser el más apto. ¿Ah? Y más si están manejando o administrando dinero de los hermanos. El problema es que ese, ¿será nuestro hijo? Capaz que no. Puede ser un primo, puede ser un particular. El tema también, eso me lo dijo un psicólogo, que es imposible que un padre diga que este hijo no es capaz. Es muy difícil, casi imposible. Porque en general ese que es medio incapaz tiene otras virtudes, ¿sí? Y otra forma de negociar. Sí, que son válidas, a ver. Por eso yo digo, la negociación no es solo por dinero, es por afecto también. Si no, acuérdense en cuál era el chofer del abuelo. Siempre hay un chofer del abuelo, ¿no? Está bien, es parte de la negociación, ¿no? Yo no lo critico. Otro tema importante para esos hijos que estén trabajando, que tengan una remuneración acorde a lo que hacen. Si le gusta el trator y tiene 40 años, que cobre como tratorista, no como un administrador. ¿Sí? Y si le gustan los caballos, que está buenísimo, ¿tá? Que cobre como un cuidador de caballo. Lo que pasa es que esto comienza con esa relación, a ver, de afecto y de negociación interna, que cuando, no en todos los casos, yo conozco algunos, que cuando son chicos es mano de obra barata, ¿sí? Después empiezan a crecer, ¿sí? Y se empiezan a poner caros los muchachos, y para que no se vayan, le empezás a dar la camioneta, el combustible, y después, loco, se le ocurre casarse. Y sí, porque la mejor forma, les digo a los veteranos, la mejor forma de acerenciar a alguien, hacerle una casa, ¿sí? Antes era más fácil, ¿sí? Le hacía una casa y ahí, no, ya el loco no se puede quejar. ¿Ah? Entonces, después tiene una casa, después tiene hijos, y pasa a ser del más barato al empleado más caro. Y ¿saben lo peor? No es lo caro, es que ese empleado no lo podemos echar. Eso es lo peor de las empresas. ¿Ah? Entonces, una remuneración acorde a lo que trabaja. Para los jóvenes también, sean conscientes que si hago tal cosa, gano como eso. No crear puestos artificiales, y eso es muy común, y vieron que sí, pobrecita o pobrecito, y no les gustó estudiar, entonces vení que algo te vamos a conseguir. A ver, las empresas no son lugares de ofrecimiento de trabajo. Y hay empresas que no dan, ahora vamos a hablar. Evitar la competencia entre hermanos, eso ocurre, y cuando las cosas andan bien no pasa nada, pero cuando empieza a haber falla en la empresa, vieron que siempre,
cuando algo anda bien, ¿es gracias a quién? Papito. ¿No? Y cuando anda mal, culpa del hombre, hermano. ¿Sí? ¿O no? Entonces, tengan cuidado con esa competencia. Lo otro, para todos, jóvenes o adultos, pónganse en el lugar del otro. Uno ahí se va a dar cuenta por qué reacciona el otro de cierta forma. Importante, hay que generar un ambiente adecuado y que sea atractivo para todos. Yo no digo tampoco, porque lo que tú planteaste, los tamberos sacaron a todos los hijos porque lloraron, le fue mal, y más bien que a nadie quiere que los hijos sufran lo que uno sufrió. Pero también yo conozco otras empresas que le vendieron un verso a los hijos y la empresa no daba para vivir a todos. Entonces, a ver, sean realistas lo que le venden de la empresa. Importante, ser proactivo. ¿Sí? Todos, tanto los jóvenes como los veteranos. Y evitemos contestar con un no. ¿Viste? Cuando viene el gurí o, che, vamos a hacer esto. No, lo primero que decimos es no. Después lo pensamos. ¿Sí? No, porque además yo lo hice toda la vida así. Evitemos eso. Ser proactivo. ¿Saben qué? Yo tuve la posibilidad de ir a Nueva Zelanda una semana a fin del año pasado por un proyecto del Plan Agropecuario. Y a ver, a los jóvenes le digo que se vayan, recorran el mundo cuando son jóvenes. ¿Tá? Yo no cambio Uruguay por nada. ¿No? Me quedo con esto, es un paraíso. ¿Sí? Tenemos que valorar un poquito más, es un paraíso. Lo único que cambiaría de mí y de la mayoría de la sociedad, ser más positivo. Somos negativos acá. ¿Sí? Si llueve, ¿sí? Llueve, lo primero que le decimos, che, esto es una chanchada, el Prado es una chanchada. Los gringos venden más de lo que son, venden al mundo, que si nosotros viene cualquiera y lo que le decimos, che, loco, esto, vos sabés que no quieren laburar, los jóvenes no quieren laburar, los perros me matan las ovejas. ¿Sí? ¿Saben cuáles son el enemigo número uno de las ovejas? ¿Cuáles son? El enemigo número uno de las ovejas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? El ovejero. Porque lo primero que dice, che, me roban las ovejas, los perros, como vendedores de autos se mueren de hambre. Así ninguno, digo, van a contagiar a nadie. No digo engañar, pero a ver, creo que tiene muchas virtudes. ¿Tá? Entonces, seamos proactivos, seamos positivos. ¿Sí? Pensemos antes de decir que no. Siempre y para todos, jóvenes, adultos, muy adultos, con problemas o sin problemas, tengan un plan B, porque si no, no pueden negociar. Si tienen una sola opción, eso no es negociar, eso es regalado. ¿Sí? Tengan opciones, y siempre hay opciones. A mí me ha pasado, después de charlas de estas, decirme gente veterana, 40 años, que sigue trabajando con los padres, decir, yo no tengo más opción, me tengo que quedar acá. Es espantoso escuchar eso. Y ocurre, porque uno entra en ese vicio y lo peor es no tener un plan B. Siempre hay que tener, muchachos, a todos, para estudiar, ¿sí? Para conseguir novia o novio, tengamos un plan B siempre, si no estamos regalados. ¿Sí? ¿En serio? Los temas legales, ya estamos terminando. ¿Les gusta eso, no? Pero es importante, ¿o no? A ver, la gente acá con experiencia, ¿no es importante tener? Ojo, después que uno tiene matrimonio, digo, ya, no, eso no. Nah, vamos. No. ¿Ya? Bueno, vamos a juntarnos que ya terminamos. Los temas legales, como dijimos, la ley nos ampara a todos. Sí, todos jetean porque están solos. Sí. Los pobres ellos seguro no pueden decir. Siempre hacemos lo mismo. Los temas legales, asesórense, importantísimo. Transferir a la empresa a la próxima generación no es una solución conveniente. También puede ocurrir, si uno lo planifica y saca cuenta, que la empresa no siga. ¿Cuál es el problema? Si la empresa no da para dos familias, ¿cuál es el problema? Y no da. Hablemoslo y cómo negociamos esto. ¿Sí? O cerrar la empresa. ¿Por qué? Porque los hijos no quieren seguir. ¿Sí? Nosotros hemos tenido muchos casos de que los titulares cierran la empresa. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Bueno, a ver, uno mirando, a ver, pensando lo que piensa siempre el plan, la felicidad de la familia, a ver, yo creo que es mejor hoy que cualquier titular que tenga un pedazo de campo lo venda, ¿sí? Y pueda vivir dignamente los últimos tiempos de su vida. Hace 25 años vendían un pedazo de campo y no le daban ni para comprar una casa. Entonces la gente antes no se iba porque no tenía opción. ¿Sí? En cambio hoy, y también lo tienen que saber los hijos, que el titular tiene opciones también de arrendar el campo. ¿Por qué no lo tienen en cuenta? Capaz que el mejor negocio es arrendar el campo y que la gente viva, la familia viva de otra cosa y los titulares vivan dignamente. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Porque no sé hacer otra cosa? Bueno, tu problema. O el problema de tus padres que no te dieron opciones para hacer otras cosas. Pero ya es tarde, es problema de uno. ¿Ah? Entonces, a ver, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Será mejor una cosa u otra, pero esa puede ser una opción. Hay que ser realista y sacar cuenta. ¿Da para una familia? ¿Da para pagarle la renta a los viejos o no da? ¿Sí? En general también los padres, ¿sí? Padres y madres, y eran como los pollitos, la gallina, queremos tener los pollitos todo abajo del ala. ¿Sí? Y hay empresas que no dan. Y hoy es uno de los problemas. No da para dos familias. ¿Qué hay que hacer? Comunicar, hablar y discutirlo y no engañar a nadie. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, algunas reflexiones finales. La clave, que no nos pase como los dos burros de arriba, ¿sí? Negociar, 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 integrar a todos. ¿Sí? El otro punto, tener capacidad de adaptación. Los veteranos a los jóvenes y los jóvenes a los veteranos. Tengan capacidad de adaptarse. ¿Sí? Incluir a todos. Todos y todas, todos. ¿Sí? Y bueno, eso es un poco lo que quería plantearle. ¿Sí? A ver, no está la solución, si hay que empezar ya, si no lo han hecho, y concretar también. ¿Sí? Y bueno, y pensemos en integrar y no relevar. Gente, muchísimas gracias.